Muy buenos días. Ahora nos corresponde leer el Evangelio, Lucas 23, 33 al 43. Y curiosamente es el pasaje sobre la crucifixión del Señor y uno dice, ¿y cómo va a ser un pasaje de la crucifixión cuando se está hablando de Cristo Rey? De Cristo el que reina sobre la tierra, sobre el universo. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Este es el Cristo, el Mesías de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos, blasfemias, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de estar bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, voy a leer una columnita del periódico El Espectador, que dice así, de todas las tesis, que apenas son hipótesis, con que se intenta explicar el triunfo mentiroso de Trump, la que más me convence es la que sostiene que de esta locura buena culpa la tiene el Facebook. Eso dice el columnista Héctor Abad Faciolince. El hombre sigue diciendo, ni siquiera Facebook deliberadamente, sino sus hipocresías y omisiones. Su algoritmo ciego que hace que las noticias que más se propagan en el medio no sean las más ciertas, sino las más populares. Es una especie de virus de la mentira que no contamina los discos duros de las computadoras ni los cuerpos de las personas, sino las mentes de los lectores. Mientras más repetidas tantas veces se haga, casi que se vuelve en verdad. Es como el sueño totalitario de Goebbels. Goebbels era el propagandista nazi. Cualquiera que tenga experiencia en las redes sociales sabe que será mucho más fácil volver viral un exabrupto, un insulto o una mentira asquerosa que una opinión ponderada, matizada, en la cual se le da en voz lealmente la posición contraria. Las últimas campañas y resultados políticos que han contradicho todas las encuestas y han hecho quedar como inútiles a los medios tradicionales, y estamos hablando del Brexit, del no aquí en Colombia, del triunfo de Trump, deberían enseñarnos a jugar a dos o tres bandas en la que la prensa seria y ética, pero también en la que las redes nos permiten usar textos efecticistas, no mentirosos, pero sí poder matizar y poder hacer defensa contra estos virus de la mentira y la desinformación. Me parece muy interesante, ¿no? Porque es un tema
que realmente nos está tocando en este momento. Y fíjense que no es solo aquí en Colombia, nosotros lo sufrimos, pero es algo generalizado. Esta semana el mismo Zuckerberg estaba diciendo que sí, van a tener que hacer algo para controlar la propagación de las mentiras a través de Facebook, porque ya se dan cuenta lo que están causando a nivel mundial. Hay portales exclusivos donde se dedican a noticias mentirosas. Y el problema de la gente hoy en día es que la gente no se entera. Simplemente repica, lee y ¡wow! Se escandaliza. Pero poco estamos acostumbrados a ir a la profundidad, a leer, a enterarnos de las cosas. La mayoría de los cristianos en el día de hoy estamos celebrando y terminando nuestro año litúrgico con la celebración de Cristo Rey, el reinado de Cristo. Y con esta festividad pues se concluye este año litúrgico, o sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de la semana entrante empezamos con el tiempo de Adviento. Ya ese tiempo de Adviento tiene un sabor ya navideño, un sabor más de la espera, de que venga ese niño Jesús. Y hoy se celebra la proclamación del Señor Jesucristo como el Señor del universo. Y si se dieron cuenta, las lecturas iban enfocadas a eso. Lo primero que vamos a mirar es que el reino de Cristo no es un reino de este mundo. Durante todos estos domingos hemos venido meditando en los misterios de la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros. Hemos visto cómo Cristo se despojó de la divinidad, ¿sí? Como dice él, bajó de su trono, asumiendo la condición humana. Así que no es extraño que ya empecemos a pensar en Cristo como Rey, porque Él lo era. Pero asumió la condición humana, y San Pablo en la carta de los Colosenses que acabamos de escuchar, él dice, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Me parece interesante que vayamos pensando eso. La cruz era necesaria, porque a través de su sangre derramada en la cruz es que el Señor reconcilió consigo mismo toda la creación. Pero aún si nos ponemos a pensar en términos políticos humanos, que la política es de la que se sirve hoy de las redes sociales y de las mentiras para lograr sus triunfos, la muerte del Señor Jesús representaría un fracaso del triunfalismo humano. Así que la realeza del Señor Jesús y su reino poco tienen que ver con los sistemas políticos de este mundo, en los cuales seguro le iría mal. Y les voy a contar un ejemplo. El Señor Jesús no le fue bien con eso de la democracia, porque se acuerdan que unas horas antes de su crucifixión, al Señor Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. El hombre lo interroga y el Señor Jesús pues guarda silencio y Poncio Pilato, que era el prefecto de Judá, el prefecto era como el representante del emperador en todos los pueblos dominados del emperador romano. Entonces, el prefecto tenía el poder absoluto ahí, la vida o la muerte. Y él mismo dice, oiga, pero es que yo no veo culpa en este hombre. Azótenlo y suéltenlo. Pero entonces, ¿qué pasó? La turba, había gente reunida alrededor. Y el hombre pues empieza como a dudar. Y yo creo que en ese momento era una celebración muy importante, porque llegaban muchos gente del pueblo judío para celebrar. ¿Qué iban a celebrar ahí? La Pascua, ¿cierto? Entonces llegaban de todas partes del pueblo judío y el hombre quiso como congraciarse
Y entonces dijo, no, pues hagamos un plebiscito. Y entonces dijo, bueno, aquí tienen a Barrabás y aquí tienen a Jesús. Entonces, porque Barrabás era un tipo que era un celote, medio guerrillero, el hombre ladrón, ya tenía varias muertes encima. ¿Y qué pasó en ese plebiscito? Bueno, escojan. Va a liberar a uno de los dos. Ganó el no. Ganó el no. Ganó el Brexit. Ganó Trump. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Pues que los sacerdotes empezaron a esa misma gente que hace unos pocos días, ¿cierto?, había recibido al Señor Jesús con palmas. ¿Y qué le decían cuando Él estaba entrando? Él es el Mesías, ¿cierto?, el Hijo de Dios, alabado sea. Y esta misma gente, asusados ahí por los sacerdotes, ¿cierto?, que no, quisieron la muerte del Señor Jesús. Y Pilato se quedó, así como quedamos nosotros o quedó en Estados Unidos, atónitos. Oh, ¿cómo así que ganó el no? ¿Cómo sería lo sorprendido que quedó Pilatos, que él decidió, esto no tiene que ver conmigo, yo no tengo nada que ver con la muerte de este hombre, y se lavó las manos ahí, el famoso cuento de la lavada de las manos. Así que lo que está ocurriendo ahora no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo. Gente que de pronto tenía una esperanza en Jesús y lo veía, ahora mismo estaba votando porque lo mataran, porque lo acabaran. Así que al Señor Jesús no le fue muy bien con ese tipo de democracia, ¿no? Con la democracia. Uno de los grandes psicólogos del siglo XX, Erich Fromm, plantea, yo he tratado de leer mucho sobre lo que está ocurriendo hoy en el mundo, sobre todo porque está subiendo, se ve como un resurgimiento del fascismo, del nacionalismo a nivel mundial. Y eso es algo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que es un detonante muy, muy importante, muy fuerte, para algo que pueda pasar. Y en su libro El miedo a la libertad, dice que ante la angustia que le produce al ser humano la conciencia de estar separados del resto de los seres humanos o de la creación misma, adoptamos dos actitudes igualmente patológicas. Una, dominar a otros, o la otra es buscar de quién depender entregándole la libertad. En ambos casos, las personas tratamos de, o a través de estos mecanismos, disolver esa barrera que separan o que nos separan de los unos de los otros o que nos separan del resto del universo. Así que yo diría que aquí el pecado fundamental es el poder mal administrado. Y nosotros hemos visto a través de, inclusive las lecturas de hoy, de cómo cuando hay excesivo poder, la avaricia, la soberbia, son cosas que vienen intrínsecas con nosotros, hacen que generalmente el poder se vuelva abusivo. El poder se vuelva abusivo, se vuelva un instrumento de poseer, un instrumento de oprimir, de estar por encima de los demás. Y dice que enmarallados en estas trampas de poder y que nos conduce nuestro miedo a la libertad, así que cuando hay un régimen un opresor, se llega a tal momento en que ya se quiere de una forma u otra salir de ese régimen opresor, pero sucede que esa misma lógica nos lleva a que el que lo reemplaza va a ser otro opresor, puede que sea de otro partido, de otra ideología, pero termina siendo opresor. Así que por esta razón el reino de Dios no tiene nada que ver con la política humana,
llámese como se llame, llámese monarquía, democracia, dictadura, totalitarismo. Ahora bien, el reinado de Cristo, que es lo mismo que el reino de Dios, viene mencionado muchas veces en la Biblia, y durante este transcurso del año litúrgico lo vimos, lo predicamos, hablamos del reino de Dios. Y él mismo dice, es que mi reino no es un reino de este mundo. Pero sin embargo, aunque no es de este mundo, el reino está en el mundo. El reino de Cristo no es de este mundo, pues Cristo no vino a establecer su poder terrenal. Jesucristo vino a establecer un poder temporal, pero en este sentido no es terrenal, sino celestial. No es humano, sino divino. Y en ese sentido no sería temporal, sino sería eterno. Estamos hablando de un reino eterno, de un reino eterno. Pero su reinado está en medio del mundo, ¿cómo? En cada uno de nosotros. O mejor dicho, en cada uno de nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros y nosotros permitimos que Él sea el Señor y el Rey de nuestras vidas y reine en nuestros corazones, en nuestra alma, Él está presente en este mundo. Otra parte es que Cristo crucificado es el Mesías anunciado por los profetas. Gracias. Necesitaba. La unción de David como rey de Israel, 10 siglos antes del Señor Jesucristo, significó en su momento la esperanza del paso de la tiranía del rey Saúl a un reino de justicia y de paz. Sin embargo, tanto David como su hijo Salomón, en los momentos negativos de sus gobiernos, y casi todos los reyes posteriores traicionaron esa esperanza que tenía el pueblo al engolosinarse con el poder y se convirtieron en tiranos también. Incluso David cometió muchas faltas de tiranía contra el pueblo. Y ahí poco a poco fue que fue surgiendo la promesa del futuro Mesías, que en el término griego es el Cristo, ¿no? El Cristo, el ungido, y es el consagrado por Dios para la misión de regir su pueblo por la eternidad. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que se puede decir que uno puede decir con claridad que el periodo de la monarquía no fue algo que quiso Dios. No fue algo que quiso Dios. Yo diría más bien surge del pecado de las mismas personas, del mismo pueblo de Israel. ¿Sí? De la infidelidad del proyecto que Dios tenía, el proyecto comunitario. Ahí en el libro de Samuel narra que el Señor había establecido jueces, que eran los que tenían el poder sobre la gente. Pero los jueces también poco a poco se fueron corrompiendo. ¿Sí? Fueron corrompiéndose su poder, fueron teniendo más poder y fueron peleando entre los mismos jueces. Entonces comienza el pueblo a pedirle que necesitaban un rey como las otras naciones. Aunque el Señor le dice a Samuel, el profeta le dice, pues haz lo que el pueblo dice, pero el mismo Señor no está de acuerdo. Dice, ¿por qué quieren un rey? ¿Acaso no me quieren a mí como rey? Pero ellos querían ser igual a todas las otras naciones, porque es que todas las otras naciones tenían un rey. Y yo diría que a partir de ahí es que arranca ese calvario histórico para Israel, a pesar de que al pueblo sencillo se le hizo creer que la monarquía era voluntad de Dios y que el rey era señalado por el mismo Dios.
es necesario decir en realidad que esa fue una jugada de unos grupos minoritarios de ese momento que tenían el poder ahí en Israel y querían perpetuarse en el poder de Dios. Así que por eso fue que después surgieron los profetas, porque estos reyes empezaron, como dice ahí, a ostentar su poder, a oprimir al pueblo, y después de eso fue que empezó a surgir la promesa de ese Mesías esperado. Por eso la lectura de Jeremías contrasta a esos reyes corruptos presentes en ese momento, a los mismos sacerdotes, con la venida del Mesías. Dice, el rey perfecto que vendrá de la descendencia de David para reinar sobre Israel. A este rey se le llamará renuevo justo, porque brotará del tronco de la dinastía caída de David, y este nuevo brote tendrá las mismas características de Dios, igual que el Creador, y será justo, ¿cierto? Será llamado Dios justo. Dios justo. Y en general los profetas del Antiguo Testamento anunciaron a un Mesías que sería consagrado no con la unción del aceite como solían hacer con los reyes, sino con la unción del Espíritu Santo para instaurar el reino de Dios. O sea que la misma palabra está preparando el camino del Señor Jesucristo para cuando Él venga a reinar como el Mesías. Ahora, sin embargo, para la época más inmediata a la llegada del Señor Jesús, esta esperanza ya tenía varios matices. Y digo varios matices no solamente religiosos, sino políticos y aún económicos. Los dirigentes políticos que no se sentían cómodos con la presencia romana en el territorio, ellos esperaban un Mesías con la suficiente fuerza para expulsar de Israel a esa porción del ejército romano que estaba ahí haciendo presencia acantonado en Palestina, y que le devolvería a esos dirigentes judíos la autonomía sobre todos sus asuntos, la parte económica sobre todo. Los interesados en una vivencia religiosa más acorde con la rutina, esa rutina del culto del templo, esperaban un Mesías que purificara el templo y un culto de modo definitivo. Y yo creo que muchas personas de la masa, las personas pobres, las personas del común, esperaban en el Mesías encontrar a alguien que de pronto les supliera las necesidades, alguien que reinara, alguien que los sacara adelante de esa opresión que estaban viviendo en ese momento. Y yo creo que cada uno tenía desde su punto de vista, desde su formación, una visión de lo que sería el Mesías para liberarlos de la situación que en ese momento estaban viviendo. Así, de acuerdo a todo lo anterior, uno se pone a ver que es lógico que muy pocos le creyeran a Jesús como el Mesías. Recuérdense que la primera vez que el Señor Jesús anuncia, cuando Él empieza su ministerio ahí en Jerusalén, que lee la escritura esa mesiánica de Isaías, ¿cierto?, sobre la llegada del Mesías, y Él mismo dice, yo soy esta persona, o esta palabra se está dando cumplimiento ahora. ¿Qué tratan de hacer con Él? Dice que tratan de matarlo, de mandarlo por el despeñadero, ¿cierto? O sea, fíjense que ni aún la misma gente que estaba a su alrededor estaban preparados para recibirlo a Él como el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban esperando, era un portentoso poder militar, de pronto en carrozas, con ejércitos. Pero ahí es donde nos damos cuenta que la visión que tiene
el Señor de la política es muy diferente a la que tenemos nosotros los humanos. Si ustedes se dan cuenta, el Señor siempre le place hacer su voluntad y su palabra y su poder a través de los más débiles. Por eso es que ahorita nosotros con el tiempo de Adviento empezamos a celebrar la llegada de un niño. Dice, un niño nos es dado, ¿cierto? Porque ese es el que se va a convertir el Mesías. Así que a pesar de que la gente se asombraba mucho de sus enseñanzas, de sus milagros, de que enseñaba con autoridad, de que muchos se preguntaban, oiga, ¿quién es este que hasta el viento le obedece? No estaban muy seguros que él fuera el Mesías. Es que si nos damos cuenta, los mismos discípulos de Jesús, a quien el Señor Jesús escogió como sus seguidores, les costó también mucho trabajo entender que él fuera el Mesías, porque ellos también tenían expectativas semejantes a las que tenía todo el pueblo. Ellos eran gente del común, no eran letrados, eran campesinos, eran pescadores. Entonces ellos también querían ver en el Mesías lo que la cultura estaba esperando de ese Mesías. Y por eso es que cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que pues él tenía que morir, él lo reprende, dice, pero ¿cómo así? Si tú eres el Mesías, ¿cómo vas a morir? Y lo mismo las autoridades religiosas lo consideraban al Señor Jesucristo, las mismas autoridades que estaban alborotando las multitudes ahí frente a Pilatos, lo consideraban a Jesús como un blasfemo, lo consideraban un agitador, un evasor de impuestos, un impostor. Y yo creo que eso es lo que lleva a ellos a poner en duda a nuestro Señor Jesucristo frente a las personas. Y la escritura de hoy del Evangelio nos muestra cómo uno de los ladrones que estaba siendo crucificado al lado de él, en ese momento nada más ni nada menos que el Rey del universo, pero él no lo sabía. Lo reconoce como el Rey, porque él le dice, oye, quiero estar en tu reino, quiero estar en tu reino. Inclusive reprende al otro ladrón. Entonces es interesante ver el tipo de fe de esta persona que en sus últimas ve al Señor Jesús también siendo crucificado ahí mismo y muriendo con él mismo, pero sin embargo le reconoce como el rey, ¿no? El rey de ese reino venidero. Y el otro se sigue burlando de él y sigue la misma burla. Así que nosotros podemos ver cómo frente a esta situación de Cristo Rey, del reinado de Jesús, podemos ver dos pensamientos diametralmente opuestos en la misma circunstancia. Un ladrón pensaba una cosa y el otro pensaba otra cosa, pero estaban los tres en la misma circunstancia, estaban muriendo en la cruz. Y uno dice, ve, qué interesante, pensamientos diametralmente opuestos, totalmente opuestos. Uno se burlaba y desconocía al Señor Jesucristo y el otro lo reconocía y lo honraba y quería estar con él. Así que este ladrón que reconoce al Señor Jesús, a mí me da risa porque antes uno decía el buen ladrón, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo va a ser un buen ladrón si es un ladrón? Este hombre que estuvo al lado, él no estuvo presente en la transfiguración del Señor Jesús, no estuvo presente en sus pecados, en sus milagros, no estuvo presente cuando el Señor Jesús hizo esas demostraciones poderosas
pero estaba presente viendo al Señor Jesús ahí crucificado, humillado, moribundo en la misma situación que Él. Pero eso nos da una demostración de fe, de que la fe muchas veces no viene de la información que nos viene de afuera, sino de lo que el Espíritu Santo ilumina en nosotros, de lo que el Espíritu Santo nos anima. Pero aquí es donde a veces esas voces que vienen de afuera, esas mentiras y todas esas cosas que se propagan, a nosotros nos cambia el chip. En la segunda lectura, en Colosenses, San Pablo nos brinda un bellísimo himno de alabanza y de poder de Cristo el Rey. Cada frase de esta alabanza estuve mirando, tratar de predicar sobre eso, pero es muy complicado porque es todo un himno de la cristología. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Yo siempre digo que las cartas teológicamente son muy importantes porque estaban corrigiendo algo que estaba pasando, algún problema teológico que estaba ocurriendo en las iglesias nacientes. Una carta estaba corrigiendo esa situación. Y sucede que esta carta se escribió más o menos como en el año 68 y estaba comenzando unas enseñanzas, una cosa que se llama la gnosis, que es el conocimiento, o los gnósticos, que era se podía decir era una corriente un tanto ocultista, donde los seres humanos buscaban a través del secreto, del conocimiento, el origen de la vida, el destino de los hombres, del mundo. Entonces los colosenses habían empezado a flaquear en su fe pensando que Cristo no era suficiente, que había que complementarlo con otras creencias. Y yo digo que hoy en día también sigue eso, ¿no? Por ejemplo, la nueva era lleva más o menos ese tipo de situaciones donde no, pues Cristo no es suficiente, pero a veces está pues la paz universal, Dios es... y hay una mezcla de creencias frente a eso. Entonces empiezan a agregarle a su fe en Cristo erróneas teorías también, digamos así, o creencias más bien de tipo ocultista. Así que Cristo empezaba a aparecer como si fuera otro personaje más entre muchos ángeles, entre muchos profetas. Y yo digo que hoy en día también están surgiendo mucho esas doctrinas. Es muy difícil a veces hablar con personas que mira, es que yo te digo que Cristo es tu Salvador. Ah, no, sí, Cristo, chévere. Chévere, Cristo me parece muy interesante. Y sí, no, Él es muy bien, Salvador. Ah, bueno. Pero igual están creyendo en la trascendencia, están creyendo en la reencarnación, ¿cierto? Entonces, cuando, en mi época, por ejemplo, de estudiante, uno podía discutir con las personas cuando habían tesis fundamentales, ¿cierto? Y uno decía, es que el socialismo o el capitalismo, y eran así, pero hoy en día es muy difícil, y más de todo cuando la gente depende mucho de las redes sociales, de lo que se está contando. Ya nos dimos cuenta que inclusive el mismo Facebook está tomando medidas sobre el asunto, porque se están dando cuenta que se están convirtiendo en medios de difusión de difamaciones y de mentiras que no traen nada bien para todo el acontecer político y económico de la gente. Un rumor en Facebook puede acabar con una empresa, por ejemplo, cosas así por el estilo, o pueden acabar con una persona, con la honra de una persona, porque eso se riega como pólvora. Entonces él en este dice, mire, el Señor Jesucristo es el Rey, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él estaba en el principio, desde antes de la creación. Así que Él los centra a los colosenses y le dice, Él es el Mesías que esperaban y Él es el Rey, ¿cierto? Él es el que está en el principio de la creación y el que va a estar al final de la creación. Vuelve a recordarles, el Alfa y el Omega. Así que dice, Él es la imagen visible
del Dios invisible. Es muy interesante saber que esas palabras que Pablo le dice a los colosenses sobre el Señor Jesucristo también son muy actuales hoy en día, porque nos pueden servir a nosotros cuando vemos a personas que tienen otra idea de nuestro Señor Jesucristo, de que sí, qué chévere, qué chévere. Cristo no solo vino a liberarnos del poder de las tinieblas y a perdonar nuestro pecado, sino que nos trajo además la resurrección, que es muy diferente a la reencarnación que hablan, por ejemplo, el gnosticismo, y eso está en moda, ¿no? Es que, diga, en mi vida anterior yo no sé qué sería, o en mi otra vida, o no sé qué de pronto, qué karma estaré pagando, dicen, para que me esté pasando esto ahorita, entonces debe ser que, no sé, voy a reencarnarme por allá en un perro, en un gato, o alguna cosa. Pero sucede que Cristo nos dice que vamos a resucitar conjuntamente con Él, y Él resucitó y Él fue la primicia de los resucitados. Y vamos a estar viviendo eternamente con Él. Y eso fue lo que le dijo el Señor al ladrón, ¿cierto? Ciertamente estarás hoy conmigo en el paraíso. Así que la salvación para Él fue inmediata. Inmediata, la salvación es hoy. Es hoy. La vez pasada vimos que hablaron de Zaqueo, ¿no? Y Zaqueo, oye, es que ven a cerrar mi casa, hoy mismo voy a tu casa, porque la salvación no espera. ¿Y cómo se va a dar eso de que reconciliar todas las cosas con Dios, reconciliar Jesucristo con Dios todas las cosas, las del cielo y las de la tierra? Veamos bien, si Cristo es nuestro Rey, nosotros somos sus súbditos. ¿Y qué hace un súbdito? Un súbdito hace... o un súbdito o un subalterno hace lo que le indica o lo que su rey desea, su jefe. Por eso decimos que el reinado de Cristo está dentro de nosotros mismos, pues Cristo es el verdadero rey en nosotros. Así que cuando hablamos de que el reino del Señor Jesús no es un reino de este mundo, pero sí está en el mundo y está en medio de nosotros, porque nosotros mismos estamos en el reino de Dios. Y me parece muy interesante que hoy, domingo, en todo el mundo se esté predicando del Señor Jesús y se esté predicando del reino de Dios. En medio de situaciones bien difíciles, en medio de absolutismos, en medio aún de guerras, se sigue predicando el reino de Dios, porque ese reino de Dios permanece en cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos pide que con nuestra vida hagamos la voluntad del Padre. En eso consiste el reino de Cristo, en que cada uno de nosotros hagamos la voluntad del Padre. Esas son palabras del Señor Jesús, en que cada uno de nosotros hagamos la voluntad del Padre. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pertenecemos al reino de Cristo, pero además estamos haciendo reino de Cristo. Estamos haciendo reino de Cristo, porque en ese sentido también estamos llamando a otras personas a que se unan al reino de Dios, que se unan al reino de Cristo. Y yo diría que esa es la voluntad del Señor, ¿no? Alcanzar a toda la humanidad, reconciliar a todos, no solamente la creación, sino a todos con Dios. Y la reconciliación fue a través de su sangre derramada en la cruz. El Señor Jesucristo siempre nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedirle. Él le promete al ladrón, o sea, Él le da al ladrón que estaba a su lado, que le dice que quiere estar, le da mucho más, porque no solamente lo salva, sino que le da vida eterna junto a Él. Así que para nosotros es muy importante el continuo arrepentimiento delante del Señor, pero también el reconocer nuestra necesidad de ser gobernados por el Señor Jesucristo. Necesitamos
así como decía este psicólogo, que nosotros siempre necesitamos o dominar a otros o ser dominados. Qué importante es que nosotros siempre necesitamos y pensemos en nuestro corazón, en vez de pensar dominar a otros, tener el pensamiento de ser dominados por nuestro Señor Jesucristo, el Rey de nosotros, el Rey del universo, el que nos da la salvación. Así que el reinado de Cristo comienza con cada uno de nosotros, los que creemos en Él, y nosotros somos los responsables de que ese reinado se extienda a todas las naciones. Ahora, yo creo que el mensaje para nosotros el día de hoy es que nosotros, como súbditos del reino de Dios viviendo en este mundo, nuestra visión de la política debe ser filtrada por la misma palabra. Ya lo había dicho aquí antes en el púlpito, porque a veces nosotros mismos nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por el Facebook, por lo que dice el Twitter, por lo que están diciendo las masas, y no filtramos. Y nosotros ya sabemos qué es lo que pasa, pero tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a discernir todas las situaciones políticas. Es importante que como cristianos somos buenos ciudadanos y participemos dentro de todos los procesos políticos, pero aprendamos a discernir la verdad, a saber qué es lo que están diciendo que es falso y a saber qué es lo que es verdadero, y a reconocer la voluntad de Dios a través de su palabra. O sea, la palabra de Dios es un instrumento muy importante que nos ayuda a discernir las situaciones actuales, inclusive en la política, y no caer y no ser presas de las mentiras y engaños que generalmente es el día a día de la política. O sea, al ser política es hacer engaño. Ya todo el mundo sabe que los políticos, cuando quieren ser elegidos a algún cargo, prometen y luego no cumplen. Sí, mucho de la gente decide por la abstención, pero la abstención es más peligrosa aún que no votar a conciencia. Y el Señor Jesucristo mismo no está siendo sometido a una democracia. Él no está siendo sometido a una democracia, porque Él es nuestro Rey, y que no nos pase a lo que le pasó a los colosenses, ¿no? Que empiezan a meter ideas diferentes de Cristo, a filtrarlas, y empecemos a pensar, a tener otro pensamiento de quién es Cristo diferente a lo que nos dice su palabra. Así que para que no nos pase eso, para que no nos pase a lo que le pasa a la gente en la política por medio de las redes sociales, lo mejor es mantener nuestra relación cercana con Él y mantener nuestro contacto con la palabra de Dios, que es la que nos filtra y nos da la verdad con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu bondad y tu misericordia por nosotros, Señor, porque a pesar de no merecerlo, Señor, tú, siendo Rey, te despojaste, Señor, a sí mismo, despojaste a tu Hijo de toda divinidad para que se hiciera hombre, para que cargara nuestras culpas y nos diera a nosotros la oportunidad, Señor, de redimirnos, de reconciliarnos nuevamente contigo, Padre Santo, reconciliar a toda la naturaleza, reconciliar al mundo, Señor, contigo, para estar juntos por una eternidad, Señor. Ayúdanos a discernir, a filtrar, Señor, todo lo que hay hoy en día en las redes sociales, en estos medios de comunicación rápido, Señor, que propagan mentiras, que propagan falsas verdades a veces, y que nos confunden, que podamos, Señor, discernir a través de la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, pero también a través de andar conociendo la palabra, Señor. De tu palabra sea el filtro, Señor, por excelencia de toda esta basura, Señor, que circula en la información, no solamente con respecto a la política, sino también con respecto
de nuestro Señor Jesucristo con respecto de todo lo que tiene que ver contigo, Señor. En tus manos nos ponemos nuestro país, Señor, y aún el mundo entero, Señor, que está viviendo circunstancias difíciles y van en camino, Señor, a un absolutismo, como se vivió hace unos años. Que tu reino, Señor, se mantenga, tu reino de amor, tu reino de justicia, tu reino de perdón, tu reino de tolerancia, sea el que se extienda, Señor, en vez de los reinos de odio, de mentira y de muerte. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús te oro. Amén.